Damos inicio a nuestra conversación central de esta noche. Nos acompaña Víctor Pavón, quien es presidente del movimiento Muro, que desde un principio ha estado auspiciando el retorno del expresidente Fernández al poder. Para nosotros es un placer. Gracias, Julio, gracias, hermano. Para nosotros es un honor estar aquí presente, ya que todas las noches los vemos y compartimos muchas de sus impresiones y realmente hacen un excelente trabajo. Como jóvenes que le dan un ejemplo a la juventud de que se puede trabajar en política, de que se puede comentar. Y eso es lo que requiere la sociedad, ideas nuevas, para renovar tantas turbaciones que tenemos el día a día. Muchas gracias, Víctor. De verdad que muchos temas que hablar y quisiéramos iniciar por el elemento noticia. Ha sido esta decisión tomada por la Junta Central Electoral de frenar el proselitismo, pero ha tenido varias interpretaciones, pero la más amplia de todas ellas es que fue como un mensaje directo al expresidente Fernández. Quisiéramos escuchar tu posición en ese sentido. Mire, la resolución de la Junta Central Electoral, que vemos que en todos los procesos pasados, si nos vamos un poquito más hacia atrás, siempre este es un país que ha estado en proselitismo político constante. Sí. Es decir, la actividad política es parte de la cultura del dominicano. Vemos otros países que la actividad política nada más son 3 meses antes de un proceso electoral y a veces ni cuenta te das que hay un proceso electoral, porque es algo hasta silente. Pero aquí no, porque aquí la actividad política es una actividad hasta económica y de efervescencia. Y más aún cuando tenemos la figura del expresidente Fernández, que 3 veces expresidente, un catedrático, los aportes que hace internacionalmente, una persona que está latente constantemente en los medios de comunicación por lo que hace aquí localmente y lo que hace internacionalmente, en cada actividad que él vaya a realizar, aunque no sea una actividad proselitista, se convierte en una actividad proselitista por esa efervescencia que él lleva ya dentro del pueblo dominicano. Y vemos que la Junta Central Electoral puede ser que sea por una resolución de consenso, puede ser que tenga sus matices de veneno político por el momento que está viviendo el presidente Fernández, de que está surgiendo como la fuerza a vencer en el 2020. Tanto a lo interno como externamente no se le vislumbra una competencia que le pueda hacer freno a esa candidatura. Pero eso no lo limita. Como presidente del partido, él puede seguir reuniéndose con todos los dirigentes a nivel nacional. Como catedrático constantemente está impartiendo sus charlas y está en su fundación, en sus actividades ya académicas per se. Entonces, tú frenar al presidente Fernández, imposible. La Junta Central Electoral también tiene que entender que hay una parte silente de la población que ellos no la pueden controlar. Ahora hay que respetar, y más el presidente Fernández, que ha demostrado ser una persona democrática, respetuosa de las leyes y de las instituciones, porque es algo que él lo ha fomentado, y como propulsor de la reforma constitucional en el 2010, donde se crearon las altas cortes, no es verdad que él va a propiciar una ruptura de algo que se respeta, que es el tribunal ya electoral. Víctor, ha habido una reacción inmediata, natural, por parte de los seguidores del presidente Fernández, la más llamativa y disonante, de Bautista Rojas, porque Bauta ha sido, dentro del equipo del presidente Fernández, un tipo cauto, una persona que cuando gente como Franklin Almeida está disonando, altisonando, Bauta llama a la sensatez, a buscar el consenso, a defender el gobierno del presidente Medina. Pues parece que Bauta hoy o ayer perdió el freno, ¿verdad? Como todo ser humano. Ahora, ¿por qué esa reacción del equipo del presidente Fernández si muchos analistas entendemos que a quien menos perjudica esta decisión, si se ve en el fondo y de manera pausada, es al presidente Fernández? Porque los otros precandidatos o las personas que han anunciado sus aspiraciones, Carlos Amarante, Reinaldo Pared, Francisco Domínguez Brito, son menos conocidos que el presidente Fernández, y en todo caso tendrían que hacer una labor mucho más activa que la del presidente Fernández. Entonces, partiendo de esa tesis o de esa hipótesis, ¿por qué el equipo del presidente Fernández reacciona como que es un fallo en contra del equipo del presidente Fernández? Mire, en el último mes podemos decir este mes de junio, ¿verdad? Hemos visto que en las últimas semanas han surgido ciertos eventos que atacan directamente
al entorno del presidente Fernández. Si es algo que no lo podemos ocultar, lo que pasó con el Estado norteamericano, donde declararon al ingeniero Félix Bautista senador de la República por las construcciones que se realizaron en Haití, cuestionándolas y matizando de que fue una persona que lo obtuvo mediante las vías de la corrupción, donde afecta a su familia y por demás. Pero de igual manera entonces vemos también inmediatamente surgen otros temas que chocan directamente para frenar el ascenso y la candidatura del presidente Fernández. Entiendo el contexto de Bauta, una persona muy cauta, que tiene la autoridad y que es una voz muy fuerte dentro del comité político, que defiende a Leonel Fernández, así como en su momento defendió a Jaime David. Creo que esas emociones, esa efervescencia fue el producto de esta resolución, porque se ve que todos, como si fuera que semanalmente, inmediatamente el presidente Fernández sale a su recorrido, sale el domingo y el lunes viene un contraataque. Viene la próxima semana y viene otro contraataque. Entonces ya vemos que esa reacción obedece a algo ya natural del ser humano. Sí, como esa impotencia. En el caso de Bauta se le puede atribuir a Bauta, no que ese es el mismo pensamiento del entorno. No, eso es algo, una reacción propia del miembro del comité político de Bauta Rojas, porque el presidente Fernández es una persona, ustedes que lo han tratado, que lo conocen, como jóvenes que son, y todos admiramos esa parsimonia que exhibe el presidente Fernández, el cual no sale de su contexto, ni fácilmente, porque nunca yo lo he visto de una manera que no sea mediante el trato afable que él exhibe a los demás. Sobre la decisión tomada por el secretario general del PLD de suspender a Félix Bautista y Díaz Rúa de sus posiciones administrativas dentro del PLD, que es por un lado la finanza y la Secretaría de Organización. Mira, yo entiendo que el senador de la República, secretario general y precandidato a la presidencia de la República a lo interno de su partido, creo que fue un exabrupto. No sé cuál fue la reacción que lo llevó a Reinaldo Pared como secretario general tomar esa decisión. Yo creo que él debió haber convocado y consenso con el presidente de su partido al comité político, y dentro del seno del comité político era hacer la moción como secretario general y someter la votación a ese organismo, que es el máximo organismo del PLD, para que no se viera simplemente como un ataque del gobierno. Porque acuérdense que todos conocemos que los Pared, tanto Carlos Reinaldo y Silfrido, son personas del entorno cercano del presidente Danilo Medina. Es lo mismo que Félix y otros compañeros que están en el entorno del presidente Fernández. Cualquier acción que ellos tomen, por ejemplo de Bauta, en estos días que él tomó esa actitud de contrarrestar la decisión de la Junta Central Electoral, lo ven o lo asocian a que pueda ser una reacción del presidente Fernández, y como no lo quiere expresar, manda a una persona que lo exprese. Entonces creo que fue un exabrupto para un precandidato a la presidencia de la República. No entiendo qué fue lo que lo motivó. A un instante, Félix fue procesado en la República Dominicana por la Suprema Corte de Justicia, absuelto de todas las acusaciones. Quiera sí o no, la justicia dictó un dictamen. Víctor, pero entonces, también hay que ver algo. A lo interno de nuestra República Dominicana, de nuestro país, Félix no tiene ningún proceso legal. Entonces, si vemos que compañeros como Rivas, que está en un proceso bien complejo, que es el tema de la onza, y vemos otros compañeros también que están en un proceso, bueno, el ejemplo del senador de San Cristóbal, que fue incluido dentro del caso de Brecht, simplemente se dejó que sean los organismos donde ellos pertenecen que tomen la decisión. Creo que si ya que lo hizo, debió buscar un equilibrio y vamos a sancionarlo a todos al mismo tiempo y dejarlo en cese de sus funciones hasta tanto se determine. Bueno, en mi caso, y no por defender a Reinaldo, porque hace sentido lo que planteas, de que mucha gente ha cuestionado que por qué no se sancionó a Dorni Santana, a Manuel Rivas, a Tommy Galán. Él dio unas explicaciones, explicando que él los sancionaba en su condición de secretario general porque ellos son secretarios, tanto de finanzas como de organización, y que él tiene la atribución o la autoridad para hacerlo. Ahora, también hay otro eje que debemos ver. El PLD, desde hace un tiempo hacia acá, ha estado lamentablemente siendo víctima
de vinculaciones a temas de poca transparencia, de corrupción, de unas situaciones, y ante la sociedad como partido ha sido débil, no ha dado una respuesta a desvincularse de una manera u otra. Entonces ahí hay una sociedad que tú como partido estás a 2 años de volver a presentarle una boleta. O sea, Domínguez Brito te sometió una carta, pero Margarita Fernández también se manifestó diciendo el partido tiene que dar una respuesta. Y tú sabes, Víctor, que el comité político tiene cuánto que no se reúne por las diferencias que hay. Entonces, en defensa de Reinaldo, pudiera quienes dijeran, bueno, es que si él se pone a esperar que el comité político se reúna para sancionar eso, no se va a reunir. Entonces, él tomó una atribución, eso pensando yo en una posible razón, porque hay que ver las cosas de diferentes tiene aristas. su lógica, pero entiendo que él, como precandidato presidencial, creo que cometió un error. Si no fuera precandidato presidencial y simplemente fuera el secretario general, nosotros lo respaldaríamos porque sería una decisión ya institucional, pero al ser un precandidato, lo vemos ya como una decisión política para favorecer un momento su propia candidatura en un proceso interno. Bueno, Leonel Fernández y su equipo han estado encabezando actividades ya con esta noticia de la decisión de la Junta Central Electoral. Pues uno se pregunta cuál es la actitud. Hay un plazo de varios días. Ya, por ejemplo, se había anunciado una actividad en Santiago y diariamente, asumo que el presidente Fernández también la encabeza. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Él finalmente acogerá esta decisión? Entiendo que él se va dentro de su equipo de campaña, que lo encabeza el miembro del comité político Radamés Jiménez, junto con Bauta Roja y otro connotado dirigente del PLD. Creo que se va a replantear la forma de cómo se van a hacer las visitas, porque realmente el presidente Fernández no ha dicho que él está optando por la nominación presidencial, ni como precandidato. Está haciendo visitas puntuales a compañeros de larga data que están olvidados. Cada vez que yo digo eso me da una risa. Pero, ¿por qué? No te puede dar risa. Cada vez que dice que el presidente Fernández no ha anunciado sus aspiraciones, que bueno, todavía no no ha lo salido. hecho, pero no lo ha hecho. Lo ha anunciado otro, pero él no. Entonces, eso es lo que está haciendo, visitas puntuales y sus temas académicos. Él no va a dejar de hacerlo. Yo creo que va a ser un tema de discusión ante el seno de la Junta, pero él no va a detener sus visitas y sus temas académicos. Sectores acusan precisamente al presidente Fernández de tener una posición cerrada en torno al tema de la ley de partidos y de ser incluso de los que mantienen el tranque, porque ya otras organizaciones políticas que coincidían con la posición de Fernández han variado ya su posición. Sin embargo, el entorno de Leonel en el Congreso, en otras esferas, se mantiene firme en torno al tema de la primaria cerrada. Sí, la posición del presidente Fernández, la posición que tiene el estatuto del PLD, de que los organismos y sus miembros son los que eligen los candidatos y todo lo que tenga que ver con la organización. Y de nuestro punto de vista, ya como presidente de una organización política denominada MURO, que es Movimiento Unidad, Renovación y Orden, nosotros es que cada organización elija el método de escogencia de su candidato. Esa es la posición nuestra, de que si el PRM quiere elegirlo por mediante una encuesta, o porque sea por organismo, o sea por el voto, no importa el método, pero sí entendemos que debe ser simultáneo. Todas las organizaciones políticas que están en la boleta electoral, escoger sus candidatos para evitar el transfugismo de un lugar a otro, como siempre sucede, y se violenta realmente la voluntad popular y se impone el dinero sobre el trabajo político de los dirigentes que con mucho esfuerzo avanzan sobre una candidatura y el día de, por no tener esos recursos o no tener el favor de un funcionario a su favor, pierden el esfuerzo de tantos años. Bueno, un contacto de publicidad para retornar dentro de unos instantes con otras inquietudes para Víctor Pavón, presidente del Movimiento MURO, en apoyo al retorno del expresidente Fernández al poder.
Continuamos conversando con Víctor Pavón de Muro, quien es un equipo que está trabajando para que el presidente Leonel Fernández retorne al poder en el año 2020. Víctor, habemos muchas personas en República Dominicana que entendemos que se necesita un relevo. Se necesita un relevo en la clase política. Hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que Leonel Fernández fue candidato en el 96 y 22 años después él y Hipólito Mejía estén gravitando? O sea, no hay más nadie en los partidos que se ha formado. No hay más nadie que tiene capacidad en esta sociedad para dirigir. O sea, hay mucha gente que se pregunta eso. Entonces uno mismo a veces dice, pero ¿y entonces si yo milito en un partido y yo tengo 20 años viendo los mismos actores, el partido no se mueve? Entonces, ¿cuándo es que yo voy a hacer, si tengo interés de aspirar? Gente seria, gente honesta de la sociedad, que se ha formado, que se ha letrado, que son buenos administradores, buenos gerentes, pero simple y sencillamente en nuestros partidos no hay espacio ni movilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué ustedes apoyar el retorno del presidente Fernández cuando usted mismo a lo mejor tiene capacidad para ser candidato a senador o ser candidato a una posición más importante? Mira, dicen que en la democracia tiene que haber un equilibrio. Y vemos que en la República Dominicana en los últimos 16 años el PLD ha dominado todos los estamentos de poder. Y ese ha sido uno de los problemas, que al no ver oposición, una oposición constructiva y personas que tengan realmente un discurso y una oferta programática de gobierno y algo que se vea creíble, no un candidato hecho como si fuera un microondas, como el caso de Luis Abinader, el cual sabemos los arraigos que tiene por parte de su padre, su familia, y Luis Abinader en cierta medida, a pesar de haber perdido todos los procesos que él ha estado al interno de su partido, perdió como senador, perdió como vicepresidente, perdió como candidato presidencial y aún sigue latente como un candidato potable a la presidencia de la República. Un expresidente como Hipólito Mejía, que fue el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana. Entonces, no es la culpa del PLD, ha sido la culpa de que la oposición no ha articulado realmente un candidato o ni siquiera el PRM, cualquier fuerza viva de la nación no ha articulado un candidato creíble. No lo hay. Entonces, dentro de lo que está dentro del PLD, al ser una organización tan poderosa como un imperio, y si nos remontamos al Imperio Romano y esos grandes imperios que ha tenido la historia de la humanidad, para que surja un nuevo imperio, primero tiene que destruirse a sí mismo. Entonces, si el PLD, que tiene a Danilo Medina como presidente de la República, y Leonel Fernández, que es el activo más importante porque es el expresidente y es el que tiene más a su entorno personas que lo respaldan porque entienden que un presidente que da respaldo a su dirigente y a su militancia. Entonces, yo creo que la República Dominicana tiene que esperar el trance del 2020, donde en el 2020, si Leonel Fernández no es candidato, políticamente entendemos que no lo volverá a ser candidato ni presidente. Danilo Medina, si no hay una reforma constitucional, terminó. Ya el PLD ahí tienen dos personas que ya no van a ser candidatos presidenciales. Entonces yo entiendo que el verdadero relevo va a venir en el 2024, en la República Dominicana. Eso es interesante. Entonces hay que prepararse, ustedes, nosotros, de cara al futuro. Y yo creo que a la República Dominicana le es conveniente que se articulen nuevas fuerzas y nuevas personas que salgan inclusive de la misma sociedad civil, que no son políticos tradicionales. En el caso de Guatemala, vimos como un comediante salió electo candidato presidencial y después posteriormente presidente por el descrédito que tienen las organizaciones y los políticos tradicionales. Entonces nosotros entendemos que dentro de este panorama que le acabo de plantear, es la única persona que uno ve por la experiencia. No es que no exista otra persona, pero yo creo que la experiencia y el poder que exhibe el presidente Fernández por su capacidad en el 2020 es la única persona que nosotros como organización política entendemos que puede dirigir los destinos de la nación, donde tenemos muchos problemas heredados por muchos gobiernos
y tenemos que hacer un tránsito a una nueva generación. Ahora, eso depende de lo que suceda en el porvenir de la vida democrática dominicana. Tú que has estado en ese entorno del expresidente Fernández desde un principio, ¿sabes cómo piensan, qué perciben de los acontecimientos? Hasta estas alturas, ¿ustedes descartan la posibilidad de que Danilo Medina intente una modificación constitucional con el objetivo de mantenerse en el poder? Mira, los sondeos y tomando las encuestas como parámetro, que el presidente Danilo Medina lo podemos catalogar como un científico de las mediciones y las encuestas, y eso es lo que le ha dado resultados a él, más que el discurso y más que el pragmatismo de la efervescencia, es eso, la parte científica. Él sabe que los números hoy en día para una posible reelección no le da, porque ya la población agotó, como Leonel Fernández agotó en el 2012. Leonel Fernández en el 2012, ya la población estaba cansado de él. Ya un presidente cuando repite 4 y después 4 años, la misma población, su mismo partido entiende que ya no más, porque ese mismo anillo se queda circulando durante esos 8 años. Entonces, no hay oportunidad y no hay relevo. Y la esperanza dentro de la misma organización es cuando hay un cambio. Aunque sea un cambio para peor, pero la única esperanza que tiene el pueblo dominicano es cuando hay un cambio. Entonces, como no hay oposición, el único cambio y transición que puede existir dentro del PLD, hoy en día está entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Víctor. Entonces, si Danilo Medina no mejora sus números de cara al 19, que entendemos que es su techo, por eso se está propulsando las primarias abiertas, para él endosar esa popularidad, ese liderazgo a uno de esos candidatos que pueda competir con Leonel Fernández. Hay algo, Víctor, que no podemos dejar de tocar en esta conversación, es el tema de la ley de partidos. Yo soy de los que me inscribo en el grupo de los pesimistas cuando nos abocamos a un proceso del año 2020 sin unas reglas de juego claras para nadie, donde los partidos políticos a lo interno no tienen capacidad de arbitrarse, donde, por ejemplo, el PLD en las elecciones del 2016 se reservó el 80% de la candidatura y hubo muertos donde quiera que abrieron un proceso. Si de cara al 20 se enfrentan en una primera etapa danilistas contra leonelistas por todos los cargos electivos, usted y yo sabemos lo que va a pasar. Sí, va a ser y después en las elecciones generales, sin regla de juego, sin un árbitro legitimado, porque vemos ya que Bauta lo está delegitimando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? O sea, lo que yo veo al día de hoy, yo no sé mañana si la ley de partidos se va a aprobar, si la ley electoral se va a aprobar, pero lo que yo estoy viendo hoy es que en febrero y mayo del 2020 aquí va a haber un problema. Sí, muy serio. Y hacemos un llamado a la sensatez a todos los líderes políticos, y especialmente los del PLD, porque es que el país entero está en las manos del Partido de la Liberación Dominicana y son los que tienen que dar el ejemplo de llegar a un entendimiento por la paz social y de la familia dominicana, porque aquí dentro del mismo seno de una familia, el hecho de estar uno y otro en otro partido, hemos visto desgracias que han pasado. Imagínense luchando por el interés del poder que ciega a las personas, le calcoma el corazón y pierden hasta la objetividad de la vida del ser humano, donde por lograr su objetivo no le importa más nada. Entonces, lo que usted dice es algo tan importante y tan preocupante que tiene que hacerse eco todos nosotros, porque de no haber ahora, como lo dice el presidente de la Junta, un nuevo marco regulatorio de lo que va a ser ese proceso en el 2020, va a ser muy difícil. Finalmente, Víctor, ahora con esta prohibición, ¿qué va a pasar con el 1.000.000 de firmas? Ese acto que ya estaba anunciado, tenía fecha para agosto. Bueno, habría que esperar la decisión del comité o la dirección del presidente Fernández, encabezada por Radamés Jiménez, que es la persona indicada para determinar realmente qué se va a hacer. Pero nuestro sano juicio entiendo que el presidente Fernández y ese equipo va a ser sensato y no va a entrar en contradicciones con la Junta Central Electoral, y le buscarán otro mecanismo de no hacerlo de esa manera, pero hacerlo de otra manera, y que realmente pueda seguir sus avances en búsqueda de lo que él no ha pregonado, pero que todos queremos que sea el candidato presidencial.
Bueno, Víctor, solo nos resta agradecerte tu No, presencia gracias a en este ustedes. tiempo de orientación. Gracias. Como Bueno, siempre, a las nosotros un órdenes. grato placer y un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, a ustedes una pausa breve y retornamos ya con la parte complementaria de esta entrega de hoy en tiempo de orientación.